voy a aprovechar que tengo media hora y que estoy feliz porque mi tratamiento hormonal va funcionando. Oh, mi resistencia a la insulina ha disminuido casi en una unidad y mis hormonas ya van mejorando, subiendo y disminuyendo como deben de ser, excepto una, la progesterona y el estradiol. No sé qué carajo. No sé qué carajo, pero bueno, sigue muy bajo, pero las otras ya van mejor, que se está revirtiendo el ciclo y mi resistencia a la insulina ha bajado. Así que mis sacrificios y mis buenos hábitos de dieta han funcionado. Aunque he hecho casi cero ejercicio, prácticamente cero ejercicio en los últimos 2 meses. Enero, febrero, marzo, sí, 2 meses, casi más de 2 meses. He hecho cero ejercicio, mi resistencia a la insulina ha ido disminuyendo. Así que es cierto lo que dicen de que es más la alimentación, lo que comes y que el ejercicio. O sea, puedes comer cochinadas y hacer ejercicio, pero no importa cuánto ejercicio hagas si comes cochinadas y chatarra. Así que es mejor comer bien y sano y pocas cochinadas o nada en lugar de comer y, sí, y no hacer tanto ejercicio, aunque lo ideal es hacer ambos, pero estoy en modo flojera y necesito salir de aquí, pero tengo que encontrar una manera de salir del modo flojera. Anyways, so estoy feliz, muy feliz porque sí, ya se va revirtiendo y también el acné se va yendo y entonces como ir testeando que todo siga ok y que no se vuelva un caos mis hormonas otra vez. Así que sí, y el estrés, no puedo darme el lujo de estresarme masivamente porque me hace muy mal, mucho, mucho mal. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la gente fake. Sí, odio a la gente fake y todos deberíamos de odiarlo porque hoy en día ya no se sabe qué es real. La apariencia importa mucho más a veces de lo que debería de importar y es importante, pero hoy en día creo que la sociedad como que lo ha puesto como lo más esencial y no debería de ser así, al menos eso yo creo. Porque de qué nos sirve que em, para alguien tener una buena apariencia o aparentar un estilo de vida, aparentar una imagen, lo que sea, sobre todo en cuestiones materiales, o incluso aparentar ser una persona muy inteligente, muy culta o cualquier cosa, o aparentar ser una buena persona. Hoy en día creo que carecemos de mucha autenticidad en la sociedad y mucha realidad en las vidas de las personas y nuestras propias personas. Entonces, sí, creo que eso es muy importante hoy en día, tener la capacidad de darnos cuenta cuál es nuestra realidad como personas, pero también cuál es la realidad de las personas de nuestro alrededor y si realmente lo que son, lo que dicen que son, lo que vemos que son, lo que aparentan ser, tal vez no lo es. Mm, y si realmente eso afecta o no nuestra relación con las personas, con uno mismo
y se necesita también mucho valor porque dices, ¿qué importa? O sea, si eres una persona que usa a las otras personas que aparentan ser o hacer o tener, supongo que no importa porque solo las usas. Y bueno, las personas que no aparentan y no son lo que tú quieres, no te importan. Pero cuando se trata de aparentar algo que no eres, de lo que otras personas se benefician, creo que tanto ambas personas están siendo engañadas y tú te estás engañando y la otra persona también, pero al final atraes engaño hacia ti. O sea, engaño por todos lados. Y creo que eso es muy importante porque cuando descubres quién eres realmente, descubres cuál es tu realidad, descubres cuál es tu verdad como persona, como profesionista, como individuo, mujer, hombre, lo que consideres. Cuando descubres tu realidad y tu verdad y empiezas a vivir conforme a ella, probablemente muchas personas desaparezcan. Y sí, probablemente muchas personas desaparezcan. Una, porque no eres, nunca fuiste auténtico y no eres lo que dices ser y lo que aparentas ser. Y otra es porque, em, o porque la otra persona solo se beneficiaba de lo que tú eras y las personas que sacaban provecho de esa imagen tuya o de esa forma de ser fake tuya, máscaras, se beneficiaban de eso y ahora ya no se benefician de eso porque ya no está siendo esa persona, entonces se van. Y otras que a lo mejor creían y eran auténticas contigo y ahora ven que tú no eres auténtico o auténtica, igual se irán porque no aceptan falsedades de ningún tipo en su vida. Entonces, creo que eso es por eso importante vivir y ser realistas y ser honestos con nuestra vida porque en nuestra persona y con las demás personas, porque en realidad yo siempre creo que la realidad y la verdad siempre sale y que del cielo dicen que del cielo a la tierra no hay nada escondido. Y tal vez es cierto, porque tarde o temprano o tú te vas a cansar de ser fake o va a llegar una persona que descubrirá lo fake que eres y se alejará de ti o simplemente se darán cuenta de que no eres tan cool como dices ser, se darán cuenta de que no eres tan genial o que no tienes tantas cosas o que no has conseguido, logrado tales y cuales cosas que dices tener y que lo que dices y lo que haces y lo que tienes no concuerdan. Entonces, sí, creo que hace falta mucha honestidad en este mundo en todos los aspectos y, like, ugh, mejor ser lo más auténtico. Y creo que cuando eres auténtico y cuando eres realista con tu vida, mm, lo que hay alrededor de ti va a ser real. Y no vas a, y en el momento en que encuentres algo no real, serás capaz de alejarte de ahí, serás capaz de no seguir, serás capaz de detectarlo y y seguir con tu vida. Entonces, sí, no hay muchos humanos reales hoy en día, o que lo que digan y hagan sea real. Así que, sí, seamos más reales, más realistas. Y si al final empiezas a ser realista contigo mismo, empiezas a ver tu verdad y te das cuenta de lo que eres, quién eres, cómo eres, lo que tienes y no te gusta, siempre somos capaces de poderlo cambiar. Siempre tenemos la capacidad de poder
am, hacerlo mejor y ser mejor y tener mejores personas a nuestro alrededor y mejores relaciones de cualquier tipo. Así que sí, eso fue lo que estaba pensando hoy en la mañana y quería compartirlo porque creo que es importante. Cuídense y nos vemos despuesito, no sé cuándo, pero despuesito. Bye.